Estos no son años de utopías o leyendas. La tecnología se ha convertido en un tótem y confiamos más en las máquinas que hemos creado que en nuestros propios sentidos. Dócilmente, por no parecer tontos o ingenuos, hemos asumido como si fuese un dogma que aquello que no pueda pesarse o medirse no es real, aunque lo tengamos delante de nuestros ojos. Además, ¿quién tiene tiempo para fantasías? Hay mucho que hacer, y en los ratos de ocio está el cine o la televisión, que satisfacen con creces cualquier necesidad de fabular. Todo lo que podamos imaginar ya nos lo dan imaginado. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en el que cualquier cosa podía suceder. La técnica estaba reducida a las más elementales máquinas y no existían otros motores que la fuerza muscular. Todo lo que hoy nos es familiar no podía haber sido imaginado en aquella época ni por el más fantasioso de los adivinos. Saber leer o escribir era privilegio de unos pocos. Ni siquiera se había inventado aún la imprenta. Y el conocimiento, lo que la ciencia de entonces abarcaba, estaba en su mayor parte oculto tras los muros de los monasterios. No era ciertamente una etapa brillante de la historia. Había hambre, guerras, suciedad, epidemias y, sobre todo, ignorancia. Pero a cambio sobraba fantasía. Sin el yugo de la ciencia, el inconsciente colectivo se proyectaba libremente en todo tipo de mitos y supersticiones. Era el tiempo en que los caballeros dejaban atrás sus tierras solariegas y castillos para ir en busca del Santo Grial o incorporarse a las cruzadas y conquistar Jerusalén. Los que regresaban traían en sus alforjas nuevas leyendas, relatos fantásticos sobre aquellos países lejanos y especialmente sobre los numerosos monstruos con los que toparon en su aventura. Nadie ponía en duda tales historias porque, como todo el mundo sabía, en la tierra sensatamente plana de entonces convivían con el hombre las más diversas y extravagantes criaturas. Gnomos, hadas, silfos, elfos, ogros, dragones, sirenas y una muy especial, un hermoso animal que simbolizaba la pureza, el unicornio. La tradición lo describe como un caballo blanco de cuya frente brotaba un solitario y recto cuerno. Si hay que hacer caso a la ciencia de entonces, no solo era visto con frecuencia, sino que incluso de vez en cuando algún ejemplar era capturado, porque en la farmacopea medieval el cuerno de unicornio pulverizado era un ingrediente tan caro como apreciado. Entre otras salutíferas cualidades, se le atribuía la de ser un potente afrodisíaco y un eficaz antídoto contra cualquier veneno. Lo cierto es que, pese a los muchos testimonios que refrendaban su existencia, no hubo acuerdo entre los artistas en el momento de representarlo. Así, en la variada iconografía que hay sobre el unicornio, el curioso encontrará ejemplares de todo tipo en los que el único denominador común es el señero cuerno, porque el resto a veces se asemeja a un caballo, no pocas a un ciervo, otras a un asno y algunas a una cabra. Como expresión de la pureza rehuía la compañía de los hombres, pero se acercaba mansamente a las doncellas, lo que a veces era su perdición, porque el olor a leche virginal que desprendían los castos pechos de la muchacha le adormecía, y en esas circunstancias era presa fácil para el cazador. Lo lógico es pensar que el unicornio sea tan irreal como los poderes que se le atribuyeron y las leyendas cargadas de simbolismo que se tejieron en torno a él. Sin embargo, no es un invento medieval. Tiene un origen mucho más antiguo. Ya figuraba en un tratado del siglo V a.C., escrito por el historiador y médico griego Ctesias,
que durante 17 años estuvo consultando los archivos persas de Susa. En uno de sus libros, el Índica, se refiere a una especie de asno salvaje propio de la India, tan grande o más que el caballo y dotado de un solo cuerno en la frente. Los que encuentran fácil explicación para todo han supuesto que en ese pasaje de su libro, Ctesias está aludiendo simplemente al rinoceronte indio de un solo cuerno. Y nosotros, más ingenuos o menos conformistas, vamos a darle crédito al historiador griego, mejor dicho, a los autores persas de los que él sacó la información, y trataremos de seguirle la pista al unicornio en el subcontinente indio. Vivir en la época actual tiene sus ventajas, y en unas cuantas horas un avión de la Pakistan International Airlines nos llevará desde Londres hasta Karachi. Hemos elegido ese destino porque nuestra búsqueda no es la de un animal vivo, sino la de una especie que, de haber existido, se extinguió hace mucho tiempo. Y en Pakistán se encuentran los restos de las más viejas culturas del subcontinente, que tal vez, solo tal vez, tuvieron contacto con el unicornio. Karachi fue la capital de la República Islámica de Pakistán desde su independencia en 1947 hasta 1960. Hace siglo y medio era una aldea de pescadores, pero durante la dominación inglesa se construyó un puerto, el único importante del país, y un ferrocarril para comunicarlo con los puntos lejanos del Punjab. Gracias a ello, Karachi se convirtió en una gigantesca urbe con 10 millones de habitantes. Al norte del casco antiguo se levanta un enorme mausoleo en homenaje a Muhammad Ali Jinnah, el Quaid-e-Azam, el padre de la patria, un hindú con formación inglesa y de religión musulmana que tras 20 años de tenaz gestión política consiguió en 1947 la independencia de Pakistán. Una independencia de la que él mismo apenas llegó a disfrutar, porque unos meses después, en 1948, murió de tuberculosis aquí, en Karachi. Su triunfo fue el triunfo del islamismo. Millones de musulmanes abandonaron el resto del subcontinente para venirse a la recién fundada República Islámica de Pakistán, como si de una tierra de promisión se tratara. Y millones de hindúes se marcharon a la Unión India para vivir más acordes con sus viejas tradiciones y sus legendarios dioses. Pero aunque se trata de un país regido por la ley islámica, al punto que un ciudadano puede ser condenado a muerte por blasfemia, en la abigarrada población pakistaní caben hinduistas, budistas, católicos, evangélicos y miembros de las religiones más diversas. Los que parecen no tener sitio son los turistas. Es posible pasar toda una jornada recorriendo calles y bazares sin encontrarse con ningún otro europeo o perderse libre y anónimamente entre el tráfico bullicioso y caótico donde conviven todo tipo de vehículos, desde pesados camiones hasta carros tirados por pequeños borricos o desgarbados dromedarios, pasando por los imprevisibles motocarros, auténticos dueños de las calles. Pero en esa Babel de bocinas sobre ruedas y accidentes constantemente evitados por un par de milímetros, lo que sin duda fascinará al viajero son las carrocerías cubiertas de espejos, pinturas, metales bruñidos, banderines y cualquier tipo de adorno que convierten a autobuses y camiones en auténticos museos rodantes. Como si les horrorizara el espacio vacío, los conductores pakistaníes llenan cajas y cabinas con cenefas, guirnaldas, escenas religiosas, rostros de artistas, paisajes urbanos o bucólicos, frases del Corán y todo aquello que dé brillo y colorido a sus vehículos.
Es, en definitiva, una explosión de vida, la misma que anima las viejas calles de cualquier ciudad, auténticos bazares en los que encontrar de todo y a todos, gentes del Sind, de Beluchistán, del Punjab, de los lejanos valles del norte, y afganos, iraníes, hindúes, una población heterogénea y en constante crecimiento, a pesar de las campañas gubernamentales para que el índice de natalidad descienda. Aquí se vive la calle, se está en ella, se compra en ella, se come en ella. Es como un inmenso supermercado en el que puede adquirirse cualquier cosa, desde una cacerola hasta una sortija de oro, desde repuestos de automóvil a las más finas telas, susis tejidos a mano, agarraques de diseños geométricos, bandinis, del terciopelo a la seda, del algodón al brocado, todas las texturas y todas las gamas imaginables de color. Y por supuesto, alfombras de una infinita variedad, las propias que ya constituyen una potente industria pakistaní, pero también las de Afganistán, las de Irán o las traídas de China. Hasta bien entrado este siglo, Londres era el corazón de un vasto imperio. Con planteamientos mucho más pragmáticos que éticos, Inglaterra organizó, controló y supo explotar en su propio beneficio la riqueza mineral y agrícola de los lejanos países que estaban bajo su influencia. En el subcontinente indio dispuso de una inmensa fuente de materias primas y de una baratísima mano de obra para extraerlas. El único inconveniente para el aprovechamiento de esas riquezas eran las enormes distancias a recorrer hasta llegar a puerto. Por eso, una de las empresas más ambiciosas que acometieron los ingleses en esta parte del mundo fue construir largas líneas férreas que unieran los centros productores con la costa. En 1856, el gobierno británico encargó la construcción de un ferrocarril que uniera Karachi en el sur con Lahore en el norte. El encargo se lo hizo a unos ingenieros que eran hermanos, John y William Branton. John se encargó de la parte sur, inició los trabajos en Karachi, y William de la parte norte, los inició en Lahore. El material escaseaba, faltaban las piedras, y John tuvo la feliz ocurrencia de desmantelar las ruinas de una ciudad medieval, Brahminabad, para con sus piedras construir el firme de la vía de ferrocarril. Escribió a su hermano contándole la feliz idea y este se puso a buscar también las ruinas de alguna ciudad antigua con la que poder construir el firme del ferrocarril. Así pues, esta vía, en el tramo de ferrocarril que une Karachi con Lahore, tiene el dudoso privilegio de a lo largo de 200 kilómetros estar construida sobre los restos de una ciudad de 5.500 años de antigüedad, Harappa. Sin embargo, aquel disparate cometido por los ingenieros ingleses sirvió para descubrir al mundo la existencia de una extraordinaria cultura desaparecida de la que hasta entonces no se tenía noticia alguna. Una cultura que se estableció 50 siglos atrás en ambas márgenes del río Indo y de la que afortunadamente Harappa no era la única muestra. En la provincia de Sind, a unos centenares de kilómetros al norte de Karachi, se hallaron los restos de otra ciudad tan antigua como desconcertante, Mohenjo-Daro. Probablemente la capital de un imperio surgido a las orillas del Indo, la arteria vital de esta parte del mundo. Una ciudad que alcanzó su mayor esplendor hace casi 5.000 años, en la misma época en que aparecieron las primeras dinastías del Antiguo Egipto. Su planificación, su sistema de alcantarillado, el trazado y disposición de sus calles para crear sombras y corrientes de aire que aliviasen el tórrido calor, sus casas, dotadas de baño y retrete,
los enormes almacenes para el grano, las piscinas comunales, todo ello habla de una civilización extraordinaria y desconcertante, porque en Mohenjo-Daro no se han encontrado restos de templos ni de grandes palacios. Una ciudad concebida con criterios prácticos y sanitarios actuales, solo que hace 50 siglos. Los arqueólogos estiman que el imperio del Valle del Indo debió contar con unas 400 ciudades, todas ellas nacidas de la abundancia que proporcionaba este río. Lo mismo que el Nilo en Egipto o el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia, el Indo permitió al hombre de esta parte del Asia meridional establecerse, sembrar sus campos, desarrollar una próspera ganadería y trasladar los productos de su industria. Nacido allá arriba, en los montes de Kailas, cruza mansamente las llanuras del Tíbet para hacerse tumultuoso en las profundas gargantas del Karakorum en su paso hacia Cachemira y desparramarse luego en sinuosos meandros aquí, en las llanuras del Punjab. Sus aguas, alimentadas por los glaciares del Karakorum y las nieves del Hindu Kush, se desbordaban con el monzón, fertilizando las tierras. Desde elefantes y rinocerontes hasta búfalos y antílopes, la más variada fauna pobló las riberas del Indo. Y es posible que con ellos los últimos unicornios también abrevasen en sus aguas. Si hubo hombres que llegaron a verlos, incluso a domesticarlos, hombres capaces de dejar un testimonio convincente de que ese cuadrúpedo de un solo cuerno existió realmente, tuvieron que ser los que vivieron aquí, en las ciudades del antiguo imperio del Valle del Indo. Lo malo es que tras muchos siglos de prosperidad, esa civilización desapareció de forma violenta hace unos 3.800 años. Empujado por el frío y el hambre, parte del pueblo ario asentado en las inmediaciones del mar de Aral se puso en marcha hacia el sur en un camino de conquista y supervivencia. En su improvisada ruta atravesaron los pasos del Hindu Kush y llegaron al Punjab, la fértil tierra de los 5 ríos en el actual Pakistán. Esos arios, de los que procede el actual pueblo hindú, fueron quienes acabaron 1800 años antes de Cristo con la extraordinaria civilización del Valle del Indo. Aquí, en Mohenjo-Daro, debió producirse una brutal y despiadada matanza. En las casas del barrio artesano, los arqueólogos encontraron mezclados en revuelta confusión los esqueletos de hombres, mujeres y niños muertos a sablazos. Ya no pueden contarlo, pero tal vez entre los objetos que dejaron encontremos lo que andamos buscando. Aunque de pequeño tamaño, han sido muchas las piezas halladas entre los restos de Mohenjo-Daro y Harappa que ilustran sobre el modo de vida y las aficiones de sus antiguos habitantes. No es difícil localizarlas. Están en el propio museo que hay junto a las ruinas, en el Museo Nacional de Karachi, donde se conservan magníficas colecciones de diferentes épocas del pasado pakistaní, y en el Museo de Lahore, sin duda el más bello del país, instalado en un edificio de estilo gótico mogol y que tuvo como primer conservador al padre de Rudyard Kipling, el célebre escritor, autor de novelas como Capitanes intrépidos o King de la India. En las vitrinas se guarda celosamente material procedente de las excavaciones que hoy nos permite hacernos una idea de cómo vivían las gentes del Valle del Indo, de sus costumbres, de su sistema de pesas y medidas, de sus juegos, de su forma de vestir y de embellecerse. Que eran hábiles joyeros queda demostrado por la abundancia de pulseras, collares y todo tipo de adornos realizados con piedras semipreciosas, que tallaban, pulían y perforaban con finísimos taladros. El hallazgo de joyas idénticas en tumbas de Mesopotamia y de otros lugares permite deducir que se trataba de una industria
y no solo eran fabricantes, sino también exportadores. Organizados, industriosos, amantes del lujo y del confort. Lo extraño es que, siendo excelentes artistas, capaces de aunar el realismo con la estilización como los mejores escultores egipcios y sumerios, no esculpieran o modelaran grandes figuras de monarcas o de dioses. Esta escultura, la más célebre del Valle del Indo, divulgada en libros y catálogos, con un pie que la califica gratuitamente como la estatua de un rey o de un sumo sacerdote, apenas mide 19 centímetros de altura. Lo cierto es que no sabemos cómo fue su sistema de gobierno, ni siquiera qué clase de religión tuvieron, si es que tuvieron alguna. Aquella extraña cultura desapareció, dejando muchos enigmas pendientes de explicación. Pero de todos ellos, el más inquietante lo constituyen cerca de 4.000 pequeños sellos encontrados en las ruinas de Harappa y de Mohenjo-Daro. Están realizados en esteatita, el jaboncillo de los sastres, fácil de grabar. Luego se les daba una capa de sosa y se les metía al horno, con lo que adquirían gran dureza y un atractivo brillo. Casi todos ellos son de forma rectangular o cuadrada y con toda seguridad estaban destinados a imprimir sobre cualquier material blando, probablemente arcilla, para marcarlo señalando la propiedad. Dada la enorme variedad, hasta 2.200 diseños diferentes, es lógico pensar que no se trata de sellos estatales o gremiales, sino pertenecientes a pequeños grupos, tal vez a clanes familiares. Los motivos son sencillos, frecuentemente animales de la fauna autóctona, elefantes, cebúes, bueyes, tigres. Pero además de representaciones de animales, en los sellos también hay escritura. Una escritura extraña, todavía sin descifrar, ni más ni menos que una de las más antiguas escrituras del mundo. Parece formada por ideogramas, o quizá es silábica, o ambas cosas, pero es distinta a cualquier otra de las escrituras conocidas, excepto a una. Y esto hace de ella un misterio aún mayor, porque esa otra escritura con la que guarda notable semejanza está localizada en el otro extremo del planeta, en la isla de Pascua. Un triángulo de tierra de unos 160 kilómetros cuadrados lejos de cualquier parte, a 2.000 kilómetros de Pitcairn, la isla más cercana, y a 3.500 de la costa americana. Tan solitaria, tan aislada, que sus habitantes, al no tener otra referencia que el cielo por arriba y el océano en todo lo que su vista alcanzaba, la llamaron Tepito o Teenua, que quiere decir el ombligo del mundo. Sus moai, las enigmáticas estatuas de piedra, han hecho a Pascua célebre en todo el mundo. Hay más de 1.000 repartidas por la isla y sigue sin saberse para qué las tallaron en tan enorme número ni a quiénes representan. Pero hoy al menos no son la razón de nuestra visita. Lo que nos ha traído aquí es la escritura Rongo Rongo, grabada en trozos de madera pulida. Solo quedan 24 tablillas que se conservan celosamente en diferentes museos del mundo y cuyo valor es incalculable. Estas, que tuvimos el privilegio de filmar, pertenecen al Museo de Santiago de Chile. Como las demás, proceden de la isla de Pascua. Es una escritura ideográfica y presuntamente silábica, formada por pequeñas figuras de animales, hombres, plantas y otras abstractas. Una escritura compleja, perfectamente estructurada, que, en contra de lo que algunos afirman, sigue aún sin descifrar. Como es lógico, no se gestó en ese lugar aislado. Sus habitantes no tuvieron tiempo ni cultura para desarrollar algo tan elaborado como es una escritura. Llegó hasta la isla desde algún sitio. Lo extraordinario es que ni en América
ni en la Polinesia existe una escritura parecida. Según la tradición de los antiguos pascuenses, fue llevada a la isla por un legendario rey, Otumatua. Este hombre sabio y poderoso desembarcó en las costas de Pascua con un gran cortejo, entre los que se encontraban los maoris, los conocedores de la ciencia de la escritura. Procedían de una gran isla llamada Iva, situada hacia el poniente, que se había hundido como consecuencia de un gran cataclismo. Otumatua y su séquito, advertidos a tiempo, eran los únicos supervivientes. Fuese así o de otra manera, lo indiscutible es que la escritura rongo-rongo es única en su tiempo y en su ámbito geográfico. De la misma manera que la escritura del Valle del Indo es única en su tiempo y en su entorno. Ambas están separadas por miles de kilómetros y miles de años. Sin embargo, tal como se demostró por vez primera en 1932, gracias a un trabajo presentado por Hevesy en la Academia de Inscripciones y Bellas Letras de París, tienen un indudable e inexplicable parecido. Incluso en muchos símbolos son exactamente iguales. Vean si no este ejemplo. Arriba, símbolos pertenecientes a la escritura del Valle del Indo. Debajo, de la isla de Pascua. Dos escrituras únicas con semejanzas entre sí que no pueden atribuirse a la casualidad. Sin eufemismos, se puede afirmar rotundamente que esas coincidencias entre ambas escrituras son imposibles. Sin embargo, ahí están. Aún podría referirme a otros misterios que hacen de la del Valle del Indo una cultura tan extraordinaria como inquietante. Solo faltaría que entre los restos que quedan de ella, tal vez en los pequeños sellos de esteatita, encontrásemos la prueba que andábamos buscando. ¿Qué animal es este? Tiene un solo cuerno. Tal vez sea un rinoceronte. No, porque al rinoceronte lo conocían sobradamente y lo representaron tal cual es. Un buey visto de perfil. Tampoco, porque cuando se trataba de animales de dos cuernos se cuidaban de que ambos fuesen bien visibles. Es un animal distinto, retratado con la misma técnica y cuidado que los demás. No es un caballo, no es un antílope o un buey, no es un rinoceronte. Es un cuadrúpedo macizo que tiene un solo cuerno, y no recto, sino curvado, como es lo lógico. Lo que sí parece claro es que entre los antiguos habitantes del Valle del Indo era un animal apreciado, probablemente por su escasez, porque está representado en casi la cuarta parte de los sellos y generalmente con lo que parece ser un lujoso pesebre delante de él. Ignoramos el nombre que le daban, pero a falta de otro mejor, y en atención a su único cuerno, el de unicornio parece apropiado. Cuando se da con el origen de una leyenda y solo queda la realidad desnuda, uno siente cierta decepción. En el fondo, la historia auténtica del unicornio nada tiene de extraordinaria. Continuamente desaparecen especies o se encuentran miembros de otras que se creían extinguidas. Por citar solo un caso, el último ejemplar de leopardo autóctono de este subcontinente indio fue visto en 1948. Desde entonces no se ha vuelto a saber de ese animal. La conclusión de nuestra búsqueda es que sí hubo unicornios, aunque no eran hermosos ni arrogantes. Sus últimos ejemplares pastaron a las orillas de este río hace 4 o 5 mil años. Fue su desaparición y la fantasía de un pueblo hambriento de ideales las que lo convirtieron
en un mito.